Bueno, buenos días. Vamos a comenzar a hacer nuestra clase práctica, así que nos vamos a ensuciar las manos, por lo tanto, me voy a sacar la chaqueta para que entremos en acción, ¿no? El soporte que yo les solicité, ¿no? Yo también hice uno para que nosotros pudiésemos tener una demostración práctica. Básicamente era una base de madera, ¿no? Una base de madera a la cual le inserté 2 tornillos abajo, ¿no? Se fijan que una base de madera muy delgadita, pues si es más gruesa no hay ningún problema. Lo único importante es que la vara quede firme, ¿no? Y que esta base le dé un buen sustento ¿cómo se llama? A lo que vamos a modelar encima. El largo, ¿no? de este elemento tiene que considerar que si yo voy a hacer una cabeza que parta por el cuello, tendría que ser esta distancia desde una base, ¿no? De la base del cuello hasta aproximadamente esta altura, ¿no? Eso va a permitir de que podamos, vamos a admitir a un compañero que viene llegando. Eso va a permitir, digamos, que cuando yo ponga arcilla no choque con la madera, sobre todo en la parte alta del cráneo, ¿no? Entonces, no tiene que llegar tan arriba. Entonces vamos a ocupar esta base de madera. Voy a bajar un poquito la cámara, ¿no? A ver, quiero ver si es que se vea bien. Ahí se ve bien, ¿ya? Y vamos a utilizar los elementos que yo les había solicitado, que es papel de viaje, ¿ya? Entonces, para generar un volumen interno, vamos a tomar el papel y vamos a ir generando pequeños lulos, ¿no? Así como cuando uno va a prender la estufa a leña, empieza a generar estos pequeños rollos de papel. La idea es que sean bien, todos bien apretados, ¿no? Este es un trabajo relativamente rápido, sencillo, no tiene ningún tipo de complicación. Lo importante sí es que el diario esté bien comprimido, ¿no? Que no sea demasiado suelto. Entonces nos encargamos en una primera operación de ir generando este volumen. Y esto lo vamos a ir enrollando, como bien ya lo dijo una compañera, alrededor de ¿cómo se llama? El eje de madera que pusimos. Recuerden que este eje de madera debe estar bien fijo, ¿no? Entonces tiene que tener por lo menos 2 fijaciones, o 2 clavos, o 2 tornillos. Los tornillos son mejores, porque el tornillo aprieta con fuerza y no le va a soltar. Voy a hacer una cantidad aproximada, ¿no? Para que ustedes vean que con un diario de sobre, porque la idea no es hacer todo el volumen, sino finalmente lo que estamos haciendo es el alma, ¿no? El alma de la cabeza que vamos a modelar. Recuerden que esta cabeza, la idea es que ustedes mismos sean sus propios modelos, ¿no? Entonces, la idea es hacer un autorretrato, ¿no? Aquí con esto yo creo que ya tengo suficiente como para explicar. Recuerden que esto uno lo hace con más tiempo, con más calma, y solamente estoy haciendo esto a modo de una demostración, ¿no? Igual así como en un programa de cocina, pero como se supone que esto tiene que ser un taller de arte,
Entonces, ya cuando tengo mi rollo hecho, ahí ustedes van viendo la proporción, los empiezo a fijar a la vara, fijándolos primero con un scotch puede ser, y lo voy enrollando, ¿no? Enrollando alrededor de la madera, que tiene dos funciones, ¿no? Una, saco otro pedazo de scotch. Una es dar volumen, pero la otra también va a ser que la arcilla se agarre, digamos, ¿no? de esta superficie, y que eso después a ustedes les pueda permitir modelarla, ¿no? Entonces, vamos envolviendo la madera y vamos fijarlo con scotch o con cualquier elemento adhesivo, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, esto no tiene ningún tipo de complejidad, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Recordemos que estamos aquí trabajando en base a la idea y al concepto de estructura, ¿no? Entonces, este eje de madera finalmente viene a ser la estructura que va a soportar el rostro, digamos, modelado con arcilla, ¿no? Seguimos agregando para ir ganando volumen y ya estamos llegando al final del eje. Y aquí uno se pregunta, bueno, ¿cómo sigo para arriba? Porque necesito más volumen, ¿no? Porque la cabeza me va a seguir. Entonces, simplemente voy jugando con esto, ¿no? Puedo doblarlo, por ejemplo, ahí en 4 partes, y aquí voy fijando con el scotch, ¿no? Recordemos que como es una cabeza, esta parte es más delgada, evidentemente, y este es más grueso porque aquí va a ir la cabeza, ¿no? El volumen es mayor. Entonces, seguimos dándole vuelta. Y ya lentamente con las manos vamos apretando también un poco el material. Y seguimos repitiendo la operación, ¿no? Lo importante es que todo quede bien cubierto con el papel de diario, ¿no? Que es con el que estamos haciendo el alma, ¿no? de la figura, ¿no? El alma del modelo. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a quitar otra por acá. Sigo fijando con el scotch, ¿no? Después de todo esto lo vamos a apretar, ¿no? Ahora solamente lo estamos fijando, ¿no? Voy apretando con la mano para que el papel vaya tomando un volumen más compacto. Y ya estamos casi. Que no se nos pobreza con el scotch, métanle nomás sin temor. Ahí siempre que nos falta un poco más de volumen, ¿no? Vamos tomando el papel.
para que vaya ganando un poco más de volumen. Y ahí yo tengo que ir generando una suerte de pelota, ¿no?, de papel, que no sea exagerada, ¿no?, porque después recordemos que estamos haciendo la proporción de una cabeza. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, ya básicamente conservo el volumen de abajo más delgado, aquí es más voluminoso por una cuestión evidente, porque aquí va a ir la cabeza, ¿no? Entonces, con esto, lo que también estoy haciendo es economizar material, ¿no? Básicamente voy a economizar material y a la vez también es una técnica que me va a permitir poder modelar con mayor facilidad. Ahora, cuando tengo esta etapa lista, todo esto está muy suelto. Entonces, para eso, con una cuerda, puede ser también con pegote de papel, idealmente, ¿no? Yo, bueno, como ustedes se dan cuenta, estoy en la oficina, aquí en la Pinacoteca, y encontré, digamos, esta cuerda, ¿no? Que esta es una cuerda plástica. Lo ideal, haciendo un trabajo ideal, es que sea un cáñamo o una pitilla, ¿no?, de estas que se ocupan para cocinar. Entonces, con la cuerda, amarro abajo, ¿no?, una cosa simple. Ya, una vez que lo amarré, voy a bajar para que puedan ver bien, que lo amarré, voy a empezar a embarrilar esto. O sea, finalmente voy a empezar a apretar el papel con la misma cuerda. Entonces, lo voy haciendo con cierta tensión, ¿no?, para que la cabeza me vaya quedando el volumen más compacto y más homogéneo. ¿Ven? Entonces aquí, en cualquier extremo, ¿no?, genero una amarra y ya estaríamos listos con esta primera etapa, que es la más sencilla. Ok. Aquí tengo mi base, ¿no? Tengo la base de lo que va a ser la estructura para la arcilla. Lo que yo les recomiendo es que utilicen arcillas, ¿no?, arcillas o greda. Las arcillas o greda son mucho más nobles porque son materiales más estables, son materiales naturales, son económicos, son fáciles de encontrar. En cualquier supermercado van a encontrar greda, ¿no? La greda, la arcilla es lo mismo. La greda es un tipo de arcilla. Básicamente la arcilla es una tierra moldeable, ¿no?, que se da de manera natural, no tiene ningún químico. Entonces, una vez que ya tienen esta base, vamos a empezar a agregar la arcilla, ¿no?, a este volumen. Considerando que siempre tengo presente que esto es el cuello y este volumen es el cráneo, porque eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo aquí tengo arcilla y la forma de aplicarla va a ser que yo voy a tomar la arcilla y voy a empezar a generar pequeñas placas, ¿no? Placas con mis propias manos, ¿no? Voy generando estas placas planas, ¿no? Y esas las voy a ir aplicando al papel de diario, ¿no? Así es. Yo les recomiendo trabajar en una mesa que les permite ir girando, ¿no? Esto siempre tiene que ir girando porque uno
tiene que ir apreciando en su totalidad el modelo. Voy a sacar otra placa más. Esta arcilla, por ejemplo, está mezclada, ¿no? Hay una arcilla blanca que está mezclada con greda, ¿no? Porque compré yo para hacer mis trabajos y no hay ningún problema, ¿no? Que sean de distinto color. Si yo lo hubiese amasado bien, esto sería de un color homogéneo. En general, las arcillas es bueno amasarlas, ¿no? En la forma de ir amasando se van haciendo como una pasta mucho más compacta y permite también que se pueda aplicar con mayor facilidad, ¿no? O sea, vale decir su composición, al ser homogénea, no nos vamos a encontrar con dureza, o también el mismo amasado también es un procedimiento que también nos sirve para detectar si tiene algún tipo de piedra, si es que no es de muy buena pureza. Seguimos agregando, ¿no? Rellenando libremente, digamos, ¿no? Aquí en esta etapa no estamos con ningún tipo de ¿cómo se llama?, de función que sea más fina, sino simplemente vamos a agregar el material, ¿no? Nuestra misión es cubrir completamente y con las manos voy presionando para que me vaya quedando de manera homogénea, ¿no? Ya tengo una parte muy tosca, ¿no? Que es el cuello. Entonces después lo vamos a ir suavizando, pero ya se nos va conformando, digamos, la primera etapa del color. Posteriormente a eso, seguimos trabajando con nuestras placas, ¿no? Y seguimos agregando material a lo que ya vendría a ser el cráneo. La misión del día es modelar el cráneo, ¿no? O sea, vale decir que me voy a fijar en la estructura del cráneo y no me voy a ir a los detalles, a la forma ni de la nariz, ni del ojo, solamente el cráneo, ¿no? Y evidentemente pienso el cráneo sin el volumen del pelo, ¿no? Del cabello. Hay que pensarlo estructuralmente, ¿no? O sea, es como si estuviese buscando una forma de cómo es el cráneo. Como ustedes son sus propios modelos, esto se va a aplicar a cómo es el cráneo que tienen ustedes, ¿no? Aquí sigo aplicando placas de arcilla, ¿no? Y con el dedo pulgar, bajando y subiendo, voy generando las uniones entre una placa y otra, ¿no? Bajando y subiendo con cierta presión, voy haciendo que el material se vaya unificando, ¿no? Se vaya cerrando y ya me vaya proporcionando una superficie más homogénea. Aquí voy a conectar ya el cuello con el volumen del cráneo. Se van dando cuenta que no tiene mucha ciencia esta parte, ¿no? Pero es muy importante porque es lo que va a sostener toda nuestra obra, que seguramente van a ser grandes obras de arte, ¿no? Ya, aquí ya tenemos, seguimos uniendo con los dedos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, vamos juntando las pastas y vamos viendo ya cómo se van generando lentamente, empieza a configurarse un volumen que vamos a definir después como la cabeza. Denme un segundo. Terminamos, desarmamos todo.
¿La mesa, profesor? O no, déjalo nomás, porque el lunes tiene el auxiliar. ¿Seguro? Sí, Ya. sí, así que no se preocupe. Lo único que le pido es que me deje cerrado. Ya, perfecto, ahí están las otras personas que Después estoy interesado. Ya, disculpen ahí, imponderables de lo que dicen. Bueno, entonces seguimos cubriendo, ¿no? Seguimos cubriendo nuestra cabeza. Y ya completamos, ¿no? De tapar absolutamente todo el papel de... Bueno, se supone que esto tendríamos que hacerlo en el taller, ¿no? Pero, como ahora nuestro taller es de computador, ustedes se dan cuenta que igual yo lo estoy haciendo aquí en una oficina, o sea que es un trabajo que y estoy limpiecito, ¿no? Entonces todo depende nomás de que trabajen con calma, ¿no? Que se aseguren, digamos, de trabajar ordenadamente y no tendrían por qué generar ningún tipo de suciedad. Aquí ya tengo la cabeza totalmente cubierta, ¿no? Tengo el volumen cubierto, entonces ahora voy a proceder a aplanar un poco, ¿no? Y eso lo voy a ir haciendo con el dedo, con la mano, ¿no? Para que la misma mano sea una herramienta que me va a ir ayudando a generar un volumen más homogéneo, ¿no? En el cuello, voy bajando con el dedo, con el pulgar, de manera con cierta energía. Todo depende mucho también de cómo está la arcilla que ustedes están utilizando. También lo pueden hacer con pasta de modelar, ¿no? Pero yo les recomiendo la arcilla, ¿no? Revisando un poco el volumen. Y ya se nos empieza a configurar nuestra cabeza. Una vez que ya tenemos el volumen un poquito más definido, empezamos a tomar nuestra decisión, ¿no? Aquí ya tenemos un poquito más definido, un volumen muy tosco todavía, ¿no? Pero que ya lo puedo sentir y lo puedo comprender cómo va a ser una cabeza. Entonces, para eso, tengo que tomar la primera decisión, ¿no? En relación a este volumen, ¿no? Que es hacia dónde va a ir dirigido, o sea, vale decir, dónde va a ser la parte que va a estar mirando hacia adelante y cuál va a ser la parte trasera. En el caso de este, yo voy a definir que esta va a ser la parte frontal y esta va a ser la parte posterior. Entonces, voy a trabajar en función de eso. Entonces voy a aplanar un poco los lados. Y voy a entender que esta parte de acá, ¿no? Del volumen va a ser la nuca. La misma mano es la mejor herramienta para el modelado, ¿no? Las mismas formas de su mano va a ser la mejor forma para el modelado. Entonces ocupen las palmas, ¿no? Con libertad, impriman la energía también, ¿no? Y una de las cosas más importantes de la escultura en este sentido es esa diferencia entre lo
óptico y lo áptico, ¿no? Lo óptico, evidentemente, tiene que ver con esta capacidad de ver, ¿no? Con esta condición, digamos, de la óptica. Y lo áptico tiene que ver con la capacidad de sentir. Entonces, cuando yo estoy modelando, hay un elemento del cual yo tengo que ser consciente que es mi tacto. El tacto también me va a ir diciendo, ¿no? Me va a ir dando ciertas señas de cómo está quedando la cabeza, ¿no? Como hay una suerte como de armonía, ¿no? Entonces, en el trabajo de ambas manos, yo voy a ir sintiendo de que este pedazo de acá de la cabeza está un poco irregular, porque aquí lo siento liso y aquí lo siento áspero, y ahí yo voy jugando con mis manos, ¿no? Pero mis manos tienen que ser lúcidas de lo que yo estoy pensando. Y para eso tengo que ser consciente de la forma a través del tacto. Esa es una condición, yo diría, única de la escultura, ¿no? En este tipo de materialidad, ¿no? Porque evidentemente en una escultura que es constructiva, eso no se da. Pero en el modelado sí. Y yo creo que por eso también es una de las formas que tanto seducen, ¿no? El trabajo escultórico a través de las arcillas. Uno, por la nobleza que tienen los materiales naturales, estabilizados. Lo otro, por el precio también, ¿no? Porque es tan barato trabajar con arcilla y las posibilidades que tienen, ¿no? Todas las posibilidades que tienen. Bueno, entonces, como yo definí que esta parte, ¿no? del modelo va a ser el frente y esta en la parte de atrás, yo tengo que comprender que la cabeza tiene una diagonal, ¿no? Que conecta lo que va a ser la parte alta del cráneo con el mentón. Ahora tengo que entender que el mentón o la pera, ¿no? Es parte, digamos, de un músculo que le da una forma que me va a decir que el cuello no comienza a la misma altura. Si ustedes miran el mentón, se van a dar cuenta de que el cuello comienza inmediatamente debajo de la mandíbula, pero en la cabeza atrás se conecta mucho más arriba. Entonces, no es plano, ¿no? Aquí se genera una diagonal. Y esa diagonal que se genera es porque la columna vertebral se inserta en el cráneo más arriba, no es la misma altura que está, digamos, debajo del mentón. Entonces, esa lógica hay que tenerla clara, por ende, esta parte de aquí, ¿no? Que es la parte ¿cómo se llama? Del cráneo más alta, va a tener que tener un mayor volumen, ¿no? Y esta parte de aquí, que es la parte de la mandíbula, va a tener que tener una proyección inferior para dibujar esa diagonal. Entonces voy a proceder a aplicarle mayor superficie a esta otra parte, ¿no? Para eso sigo trabajando con la misma lógica de estas placas, ¿no? Que voy amasando con la mano, porque eso me va a ir permitiendo de que pueda ir generando un volumen, ¿no? De manera más controlada. Entonces ahora vea esto que modelé, se lo voy a poner acá, en la mollera, ¿no? Como las guaguas le dicen, se le abrió la mollera, ya se le cerró la mollera, que es la unión, digamos, de los huesos parietales del cráneo, ¿no? Los occipitales, y que generan un triángulo que generalmente los recién nacidos los tienen blando todavía, ¿no? Que es una cosa que uno, cuando es papá, la primera vez le da mucho nervio. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es aumentar el volumen de la nuca, ¿no? Que básicamente es donde está el cerebro, ¿no? Entonces, con la mano voy dibujando detrás de la nuca, modelando detrás de la nuca con mi propia mano,
esta parte, ¿no? Esta parte que ya comienza a tener un poco de forma, es que está muy golpeando también, ¿no? Pero ya me está apareciendo una suerte de S larga, ¿no? Una gotita corta y después una larga, ¿no? Que es la que generalmente se genera en ese lugar del cuerpo. Ese tipo de línea se llama la línea de Hogarth, ¿no? Que es como la línea del cuerpo humano. Y aquí, con este trozo, voy a hacer otra placa, pero voy a hacer una placa un poco más larga, que va a corresponder básicamente a la idea de que estoy haciendo el hueso de la mandíbula. Entonces, tengo ya esta placa, ¿no? Y la voy a poner adelante porque necesito proyectar la mandíbula. Empiezo a unir, empiezo a generar este volumen de aquí. Y ustedes se van a estar dando cuenta cómo empieza a aparecer ya una forma más humana, ¿no? Empiezo a unificar, subiendo la arcilla con los dedos, ¿no? En esta etapa no se mojen las manos, ¿no? Hay mucha gente que soba la arcilla, que aquí no es sobarla. Sobarla es cuando con la humedad uno le va pasando agua y queda así como lisito, ¿no? Cuando uno está en el colegio y hacía eso. Cenicero para el día del papá o de la mamá, ¿no? Bueno, por lo menos en mi época, ustedes a lo mejor ya no, pero en la época mía te hacían, digo que le pasaban un poco de arcilla y uno le ponía que pasar las manos mojadas para que quedara bien lisito. Era para hacer un cenicero del papá, cuando todavía se creía que fumar no hacía nada, ¿no? Ya. Con las manos voy marcando también ese volumen. Y ya miren cómo ya va apareciendo el cráneo. ¿Ven? Pero aquí, por ejemplo, claramente me doy cuenta que adelante todavía estoy al debe, ¿no? Porque tengo unas hendiduras aquí que no corresponden. Esto tiene que hacerlo liso, ¿no? No tienen todavía que pensar ni dónde van los ojos, ni dónde va la nariz, no. Tiene que ser un volumen liso y limpio, ¿no? Armónico, en el sentido que ustedes lo ven y se ve natural, no se ve como algo artificioso. Para eso ocupen la técnica de ir, por ejemplo, ahí tengo un pequeño hoyito, le agrego un poco de arcilla y lo voy a estirar, ¿no? Y después paso con ella encima como si fuera mi dedo una espátula, ¿no? Que va emparejando el... que va generando el volumen. Sigo estirando, 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 estirando. Ahí. Entonces, ya se va a parecer un poco más a una cabeza, ¿no? Pero aquí claramente veo que esta parte está mal, ¿no? Que tengo que corregirla. Pero ya tiene ciertas características que me permiten darme cuenta que sí, ¿no? Está ya como una forma tosca, ¿no? De una cabeza humana,
Para entender bien la forma del cráneo, piensen ustedes que están haciendo como un alien, ¿no? Estas caricaturas incluso que hay de los extraterrestres, ¿no? Que tienen esos cráneos tan abultados y esas mandíbulas tan definidas, lleva a que uno pueda como comprender la estructura de la cabeza humana. Claro, es mucho más sutil, pero el principio es ese, ¿no? Que más grande arriba y el menos volumen abajo. Entonces, en esta parte donde me faltó un poco de materia, agregué nuevamente otra placa y la empiezo a sobar con la mano seca, ¿no? Con la humedad de la misma arcilla, y voy con mis dos manos a palma abierta, sintiendo, digamos, que el volumen esté parejo, ¿no? O relativamente parejo. Bien. Entonces, vamos a agregar un poco más de volumen al cuello, que está muy débil. Necesitamos dar un poco más de base. Todo este proceso que ustedes vayan haciendo lo tienen que ir fotografiando, ¿no? Lo tienen que ir registrando. Porque en la última entrega yo se los voy a pedir. Entonces, todo el proceso de trabajo tienen que irlo fotografiando. Por lo demás, como todos ustedes son profesoras y profesores, eso también les va a servir para ustedes, a sus propios alumnos, enseñarles cuáles son las etapas de esta construcción, ¿no? Recuerden que nosotros no estamos buscando únicamente llegar a un resultado, sino lo que más nos interesa es comprender el proceso. Y el resultado va a depender de la práctica y de las veces que yo intente. Pero lo que más nos interesa es comprender el proceso de construir una cabeza. Vamos a agregar un poco más en la nuca porque nos falta todavía. Esto aparte de ser, ¿cómo se llama? No es una cosa cara, pero tiene algo que es muy relajante, ¿no? Y es muy entretenido. Usted tiene que ponerle energía, ¿no? La escultura necesita energía, ¿no? No es apto para gente, digamos, que no quiere poner las manos o los brazos, ¿no? Aquí hay que poner un poco de energía. Imagínense, si estuviésemos estuvieran enseñando a hacer escultura en fierro, ahí sí que necesitaría más energía. Pero aquí con el modelado también. Entonces aquí en el cuello, como me fijé que estaba con muy poco material, le agregué nuevamente las placas y con los dedos voy emparejando el material. Bien, ya va tomando forma. Sigo con el mismo dedo, aplanando para que la forma vaya quedando cada vez más compacta, ¿no? Estoy usando mi dedo como una suerte de espátula. ¿Ok? Bien. A grosso modo, ¿no? A grosso modo ya tenemos armado la base de una cabeza, ¿no? Bueno, evidentemente ustedes van a tener que trabajar esto mucho más, ¿no? Con mayor precisión. Pero lo que me interesa es que visualicen esta diagonal, ¿no? Aquí yo le estoy marcando con esta regla. Esta diagonal, que es decir, bueno, el volumen mayor, ¿no? Está aquí, en lo que yo les decía que era la mollera o la nuca, ¿no? La parte alta,
y la parte baja donde está el mentón, ¿no? Fíjense que también esta parte relativamente tiene un corte vertical, ¿no? Que generalmente tiene una pequeña inclinación. Entonces tiene ese corte vertical, aquí viene otra diagonal encima, la curva, esa S larga, ¿no? Que es la primera vueltita cortita y después la otra larga, que es la que dibuja la conexión de la columna con el cráneo, que es aquí, y no es la misma altura que esta de acá, ¿no? Aquí es el cráneo, porque aquí se conecta el hueso de la mandíbula con el cuello, pero en la parte posterior esa altura es mucho más alta, ¿no? Porque aquí hay una diagonal. Entonces, eso tienen que tenerlo claro como concepto. Una vez que esta cabeza ya la tengan bien formada, la van a guardar de la siguiente manera. Van a tomar un paño, ¿no? Un paño cualquiera, que bueno, este se nota que es el paño que usa aquí Don Benigno para limpiar la pinacoteca, ¿no? Pero toman este paño, lo sumergen en agua, lo estrujan un poco, que quede húmedo, ¿no? Que quede húmedo, mojado, y este paño, bueno, por una polera vieja, ¿no? Van a envolver completamente el volumen, ¿no? Lo van a tapar muy bien, y una vez que eso esté cubierto, encima, ¿no? Le van a poner una bolsa de plástico y la van a amarrar puede ser con uno elástico, para que la bolsa quede bien cerrada y no permita que entre el aire, y eso va a hacer que se les mantenga la humedad y que puedan volver a trabajar la cabeza otro día, ¿no? Si ustedes se entusiasman con esto, les apuesto que el día domingo van a estar trabajando en el molde de la cabeza. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es la estructura, ¿no? No estamos todavía pensando en cómo son los ojos, la nariz, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Así que no quiero que se metan, digamos, en eso. Lo que sí quiero es que vean los tutoriales y que el cráneo les quede bien proporcionado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les había dicho que tenía la posibilidad de hacerlo de escala 1 a 1, o sea, vale decir de que mi cabeza es igual, mide lo mismo de que la cabeza que estoy modelando. Y para eso simplemente van a ocupar una wincha y van a ir sacando medidas, ¿no? La medida de mi cabeza, en relación a esto, el cuello, la distancia entre la pera y el nacimiento de la quijada, etc., ¿no? Para eso, para ese tipo de medidas, lo recomendable es esta wincha de medir que se ocupan en costura, con una cosa obvia, porque son mucho más flexibles, ¿no? Son más fáciles de usar. Y esas proporciones, en el caso de que lo vayan a hacer de escala 1 a 1, o sea que mi cabeza tiene el mismo corte de aquí que estoy modelando, que es lo que yo les había solicitado por la cantidad de arcilla. Ahora, si no pudieron conseguir tanta arcilla, lo pueden hacer un poco más pequeña, pero respetando las proporciones. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, yo voy a decir de que mi cabeza mide, el ancho de mi cabeza mide 58, ¿no? Porque se cae solo, ¿no? Entonces, mide 58 y ese 58 yo digo, bueno, a todas las medidas que me tome le voy a quitar 10. Entonces yo digo 58, ya, entonces aquí va a tener que ser 40, ¿no? Entonces si yo dijera eso, diría que aquí es justo, porque mide 48. Entonces si me mido de la oreja al mentón y digo que tengo 14, entonces aquí va a tener que ser 4, porque le quité 10. A todo le quito 10, ¿no? Entonces, tomen una medida y le quitan siempre el mismo número para que todas las medidas que ustedes vayan finalmente se simplifiquen armónicamente, ¿no? Entonces, es una forma muy sencilla de hacerlo. Y mantener la cabeza, ¿cómo se llama? Húmeda, lejos evidentemente de la estufa. Importante que la bolsa de nylon esté bien apretada abajo para que no entre aire caliente y vaya empiezas a secar la
sobre todo como estamos en invierno, seguramente las estufas ya están funcionando, y ustedes están en sus casas, entonces hay que tenerlas en un lugar fresco. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra parte del set. Aquí. Y les voy a compartir pantalla para comentarles que les estoy enviando un documento donde van a poder, déjenme ver dónde queda, donde van a poder revisar justamente un patrón de medida que les ayude con esto de las proporciones, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Patrón de medida. Es una cosa muy simple, no es una imagen que van a encontrar en internet, ¿no? Entonces aquí hay dos cráneos donde se van a ir fijando en esas proporciones. Y aquí claramente, ¿no? Está dicho, digamos, esto que yo estoy hablando de esta diagonal, ¿no? Esta diagonal que se genera desde el mentón hasta la nuca. Ahora también fíjense cómo aquí en el dibujo nosotros vemos esta línea segmentada que corresponde efectivamente al cráneo y no al cabello, ¿no? El pelo, el cabello genera otro volumen, pero ese volumen uno lo hace posteriormente. Entonces nosotros estamos solamente pensando en esta cuestión estructural. Entonces, estos patrones les van a servir también para que la cabeza se vaya viendo armónica. Lo ideal es que ustedes tengan esa capacidad de autointerpretarse en este modelado. Si eso no es así, no importa, ¿no? Porque lo que más me interesa es que aprendan, que tengan la experiencia del modelado. Entonces, estos patrones, que son los dos más universales que hay, los más sencillos, les va a permitir también ir viendo cómo ir encajando las distintas partes, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Porque la idea justamente va a ser entrar en esa práctica. Eso, ¿no? Hoy día voy a seguir recibiendo los ensayos hasta las 5 de la tarde. Y ya las personas que no lo entregan dentro de ese plazo simplemente tienen un 1, están fuera de plazo. Así que, como yo sé que ustedes tienen WhatsApp, por favor coméntenle a los compañeros que nos han conectado a esto. Y la clase también se la puede subir ahora, ¿no? El anterior, lamentablemente, se me había perdido y yo recién la encontré, así que se la subí ayer tarde, ¿no? La clase anterior. Ahí están también los tutoriales que les sugiero que los vean. En este proceso del modelado vamos a estar prácticamente todo mayo. Entonces, tómenlo con calma, métanse en el tema y no se adelanten, ¿no? Porque quiero que vayamos llevando el proceso de desarrollo juntos. ¿Ok? Dejo abierta la palabra por si tienen alguna pregunta. Abraham. Por mi parte no, profe. ¿No? Scarlett. Francisca. Nico. Todo claro, profe. Para la próxima clase no hay que como traer algo listo, ¿sí? Sí, el cráneo. Obvio. Ya, Ahora sí, profe, no me activaba el audio. Perdón. Y ahí seguimos avanzando. Claro, es un poco la idea, es que como esto es taller, esta parte es taller, ¿no? Por eso estamos... Entonces, la idea es que vamos trabajando juntos. Entonces, ustedes van modelando, vamos trabajando a tiempo real, ¿no? Entonces, usted me dice, mire, profe, aquí dice cómo se ve, ¿no? Entonces, me lo muestran por la pantalla y yo le dije, mira, en la parte de atrás está muy abierto, le falta volumen arriba, no sé. Pero la idea es que vayamos trabajando a la par, juntos.
Entonces, por eso, para la próxima clase, espero que todos vean lo que voy a subir ahora y que ya tengan la cabeza como conformada, ¿no? O sea, el cráneo, ¿no? El cráneo que lo tengan más o menos conformado para que nos podamos sumergir la próxima clase en el tema de la proporción, ¿no? Y básicamente la próxima clase lo que va a ser trazar, o sea, trazar, digamos, dónde van los ojos, la nariz, la boca, y cómo se van a ir construyendo, ¿no? Porque, por ejemplo, los labios, la boca, los ojos, la nariz son cuerpos independientes que son complejos de hacer. Entonces, si uno no entiende bien la técnica, le va a complicar mucho, entonces por eso quiero que sea presencial, ¿no? Así que les pido por favor que le comuniquen a sus compañeros y compañeras. ¿Mm? Ya, profe. Ya, profe. Entonces, eso sería todo por hoy. A menos que tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, deseo que se cuiden mucho, no hagan fiestas clandestinas, si no van a aparecer en la tele. Y eso, ya el lunes salimos de cuarentena, así que es una cosa que se agradece. Y nada, pues lo espero el viernes entonces puntualmente, si no me llama mucho la atención que haya venido tan poquita gente, ¿no? Lo que pasa, profe, es que hubo gente que, bueno, por mi parte, que se atrasó con el ensayo, otros que se les juntaron otras cosas. Entonces, como que la mayoría del curso está muerto en ese sentido, porque están atrasados con otros trabajos. Sí, no, me imaginé. Pero bueno, dile Por que eso digamos que pasó esto. ya, no, yo incluso estaba en el paro. Si le escribí al jefe de carrera y le dije, oye, ¿qué onda? No ha venido nadie. Así que pensé que estaban en paro. Bueno, chiquillas, chiquillos, nos vemos el próximo viernes. Trabajen en sus cabezas porque quiero ver avances, ¿no? Avances la Ya, próxima. profe. Bueno, listo. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Ya, profe, Cuídense, cuídense, profe. gracias. Profe, cuídese. Bravo, muchas gracias.